Estaba recordando una historia de un joven que me llamó hace años, unos años atrás. Me dice, pastor, he estado muy triste, estuve alejado de Dios por mucho tiempo, después que me bauticé. Y la razón de que me aparté así fue porque después que trasladaron a mi pastor y llegó el nuevo pastor, yo corrí al nuevo ministro a contarle de una experiencia espiritual que había tenido con Dios, cómo había recibido el Espíritu Santo y había hablado en lenguas y cómo había experimentado ese poder de Dios en mi vida de una manera extraordinaria, porque el pastor que se fue había orado por mí y tuve esa experiencia muy profunda con Dios. Pero la reacción del pastor, contaba el joven, fue decirme que eso que yo había tenido no era de Dios, que eso era del enemigo y que lo que ese otro pastor había hecho, eso no era de Dios, eso era del demonio. El joven dice que esto le golpeó tan profundamente y le traumatizó de una manera tan terrible que él no solo se llenó de tristeza, sino que cada vez que iba al culto y pensaba en adorar a Dios y en entrar en un momento espiritual con Dios, pensaba en lo que el pastor le había dicho y le daba miedo de experimentar o quedar bajo la influencia demoníaca. Y eso se fue convirtiendo en algo tan caótico dentro de su vida que él se fue apagando, se fue enfriando hasta que terminó fuera de la iglesia. Con el tiempo trató de volver, pero cuando pasaba al altar y trataba de entrar en esa intimidad con Dios, venía otra vez ese pensamiento. Así que eso lo bloqueó por mucho tiempo hasta que finalmente la gracia de Dios y el poder de Dios, el amor de Dios rompió eso en su vida y él pudo reconciliarse y organizarse y está perseverando actualmente en los caminos de Dios. Pero quiero dejar una pregunta aquí en el ambiente para que ustedes respondan ahí en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Este pastor blasfemó contra el Espíritu Santo? ¿O qué pasó allí? ¿Qué dicen ustedes? Los leo en los comentarios. Bueno, entonces, la verdad central de todo este mensaje que hemos traído, desarrollado en el día de hoy, es que hay niveles de pecado, pero también hay nivel de gracia para alcanzar al hombre sin importar en cuál de esos niveles se haya metido o haya caído. Dios puede perdonar el pecado. Dios puede perdonar la transgresión. Dios puede perdonar la iniquidad y aún Dios puede perdonar la abominación. Pero lo único que no puede perdonar es a quien rechaza definitivamente su gracia y su amor. Entonces, queridos hermanos y amigos que nos han acompañado en toda esta enseñanza, el problema no está en cuán profundo cayó el hombre. El problema está en que cuán dispuesto estás a levantarte. Depende de eso. No depende de Dios. Depende de ti. No importa de dónde hayas caído y hasta dónde hayas bajado, Dios puede restaurarte, puede limpiarte, puede perdonarte, porque su amor y su misericordia es para siempre. Aquí llegamos al final de nuestra enseñanza y al final de esta serie de enseñanzas sobre el pecado. La historia de Pedro, la historia de David, la historia de Manasés tienen algo en común. Todos cayeron, sí, pero todos volvieron a Dios y el Señor no los rechazó, porque el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Quiero finalizar con esta frase. No importa en qué nivel
cayó tu vida. Si vuelves a Dios, su gracia todavía es suficiente. Que Dios te bendiga. Te invito para que compartas este mensaje. Si tocó tu vida, si tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa las notificaciones para que te lleguen cada vez que el Señor nos permita traer una nueva enseñanza o una nueva serie de enseñanzas de bendición para ti. Comparte con otras personas para que también sean cubiertos con la gracia de Dios y puedan vivir una vida en abundancia, libre del pecado, libre de la culpa prolongada, libre del temor, abrazados y abrigados por la gracia y la misericordia del Señor. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo programa. En un mundo donde la fe se ha confundido con miedo y la culpa se ha disfrazado de espiritualidad, bienvenido. Este es un espacio de verdad, restauración y propósito, donde la misericordia de Dios es más fuerte que tus errores. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo, suscríbete y activa notificaciones. Recuerda, la misericordia es más fuerte que tus errores.